Vamos a iniciar esta hora hablando de los microsismos que no pararon el día de ayer y hoy. Sí, simplemente nada más vea, la Ciudad de México en total, el jueves vivimos una jornada de 12 sismos. Los primeros 5 comenzaron a las 12:39 de la madrugada, fueron menores a 2.5 con epicentro en la Miguel Hidalgo. A las 10:26 y a las 11:41 de la mañana tuvimos 2 con epicentro en la alcaldía Benito Juárez de 2.4 y 2.2 respectivamente. Antes del mediodía, uno más de 1.5 nos sorprendió con epicentro en la Álvaro Obregón. Ya a la hora de la comida, a las 2:31 de la tarde, se sumó otro de 1.4 con epicentro en la Miguel Hidalgo y uno más a las 7:51. Los dos últimos del jueves fueron a las 11:31 y a las 11:57 con epicentro en la Álvaro Obregón. A pesar de la cantidad, no se reportaron daños ni lesionados y hoy tampoco nos libramos porque a eso de las 12:29 se registró el primero de magnitud 1.8, también con epicentro en la Miguel Hidalgo, y el más reciente a las 3:57 de 2.3 en la Álvaro Obregón. Y bueno, pero estos sismos son con tan pocos intervalos de tiempo, no son un tema nuevo. En México tiembla, se supone, en promedio 80 veces al día. Tan solo el año pasado aquí en la ciudad se registraron 85 microsismos y en lo que va del 2024, 50. En entrevista para Grupo Imagen, Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, detalló que no hay una sola explicación para estos eventos, pero influye la reactivación de las fallas debajo de la superficie debido al hundimiento de la capital y también la afluencia que puede tener grandes sismos en zonas más alejadas. Pero bueno, justo para estar bien informados sobre el tema, tenemos al doctor Luis Quintanar, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien, bueno, pues nos va a dar un poquito más de luz. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos esta conversación. Y a ver, primero hay que aclarar una cosa. ¿Existen los microsismos o solo podemos referirnos a ellos como sismos de breve intensidad, de más intensidad? ¿O ante qué estamos, doctor? Bueno, buenos días, ante Buenos todo, días. muchas gracias. Cualquier movimiento que se sienta telúrico en cualquier parte del mundo se va a denominar sismo. La de clasificación de microsismo o megasismo es más bien arbitraria y depende únicamente de la magnitud de este. Es decir, como no hay una convención para decir a partir de qué magnitud se puede considerar un microsismo, vamos a referirnos a ellos simplemente como sismos, por la razón de que todos tienen un origen común, que es la activación de una falla o de un segmento de esta. Doctor, ¿son benéficos en el sentido de que se dice coloquialmente que es mejor que haya poquitos y espaciados a que no vaya a haber ninguno por un periodo y de repente venga uno más fuerte? Bueno, en este sentido, hay que recordar que la mayor energía que se libera en promedio es por los sismos grandes, es decir, la liberación de energía en función de la magnitud va creciendo de manera exponencial, no lineal, lo cual significa que, digamos, un sismo grande podría liberar una cantidad igual o mayor de energía que miles de sismos pequeños. Como se dice coloquialmente, los que cuentan son los grandes nada Claro. más. Entonces, desde ese punto de vista, pues prácticamente el que haya muchos sismos pequeños no va a influir en la posibilidad de que pudiera haber un sismo mayor. ¿Por qué tantos? Ayer tuvimos una docena, hoy en lo que va del día ya van unos 3. ¿Los está provocando algo que estemos haciendo en la capital, alguna obra subterránea, porque ya estamos quitando agua del subsuelo? ¿Qué está pasando en este momento justo en donde estamos teniendo tantos en tan poco tiempo? Bueno, lo que sucede es que la sismicidad en la Ciudad de México se da de una manera muy particular en forma de estos enjambres o secuencias sísmicas. Es decir, a diferencia de los sismos, digamos, tradicionales, entre comillas, que estamos acostumbrados de que ocurre un sismo grande y después las réplicas van disminuyendo y en número y en magnitud, aquí la sismicidad en la Ciudad de México se da en forma de muchos sismos, todos de la misma magnitud, es decir, no hay un sismo que sobresalga entre los otros por ser de una magnitud mucho mayor. Entonces, esa es la característica de la sismicidad en la Ciudad de México. Y en tanto se den en forma de secuencia, se van a dar así muchos en una cierta cantidad de tiempo y en un pequeño sitio. Después dejaría de haber y eventualmente podrían volver en el mismo o en otro lugar. Así es como se da la sismicidad en la Ciudad de México.
Doctor, obviamente todos estos fenómenos nos tienen muy tensos a muchos mexicanos porque estamos acostumbrados a tenerlos en un espacio, como bien dice, de meses, pero estos son constantes. ¿Hay alguna manera de tranquilizar a la gente, decirle qué hacer o cómo ocuparse para pues irnos acostumbrando a estos movimientos que son cada vez más constantes? Claro, bueno, yo creo que la manera más adecuada de que la población, digamos, se tranquilice, si podría decirse eso, es que primero tenga conciencia de que vivimos no solamente en un país, sino en una ciudad sísmica. Es decir, que los sismos se presentan con epicentro también en este lugar. La recomendación que se puede hacer en el caso de estos sismos de magnitud pequeña es básicamente que la gente vigile el lugar donde vive las construcciones y en cuanto vea que parezca alguna grieta que puede debilitar su construcción, pues reforzarla adecuadamente. Yo creo que esa es la mejor manera en que se puede dar prevención y tranquilidad a la población. Doctor Luis Quintana, muchísimas gracias por estos minutos y por darnos un poco más de tranquilidad y luz con estos microsismos. Es el doctor Luis Quintana, Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Gracias, muy amable.